Sí, la verdad que el tema de la CIA y las drogas, mira, te voy a recomendar un libro que tendrá que ver con el podcast y la apología de la lectura que intentamos hacer. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos un podcast algo diferente y es que vamos a hablar de escotado y de las drogas. De drogas antiguas, modernas, de historia, de cómo han cambiado, incluso de la CIA, de Holanda. Pero antes de nada, quiero dar un aviso y es que no queremos hacer apología de las drogas ni promover su uso, solo vamos a dar información, sobre todo basada en el libro de Escotado, Historia Elemental de las Drogas. Recalcar que yo es que no me he drogado, la única droga que he probado ha sido el alcohol, o sea, no he probado ni el tabaco, ¿vale? Todo esto lo vamos a hacer con un invitado que es un estudioso de Escotado e incluso fue su amigo, Alejandro de León. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Adrián? Encantado de estar aquí y de hablar de escotado, por supuesto. Y bueno, antes de nada hay que decir qué son las drogas, ¿no? Una sustancia que además en pequeñas dosis altera el cuerpo, ya sea de una forma orgánica o de una forma anímica, ¿no? Del ánimo, de nuestro estado emocional. Pueden ser adictivas o pueden no serlo. Pueden tener efectos secundarios o pueden no tenerlos. Es decir, las drogas es un espectro muy amplio. Yo lo primero que diría sobre drogas, y digamos que fue el gran descubrimiento que yo tuve cuando empecé a leer los libros de Escotado, porque yo me pasa un poco como a ti, o sea, yo es que tampoco, o sea, yo tengo digamos, una inquietud más por el conocimiento que por la droga en sí. Lo que ocurre es que Escotado dice las drogas son conocimiento por toda esta alteración de la conciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me llamó la atención del libro, si hubiera que resumir una frase del libro, es que es cuando Escotado explica que las drogas son neutras, que somos nosotros los que las hacemos buenas o malas. Y pone una frase de Hegel que a mí me encanta, que la cuerda no es ni buena ni mala, que una cuerda sirve para, digamos, subir una montaña, para que un barco use sus velas y para ahorcarte. Además, Escota lo que decía era que las drogas no hay que legalizarlas, porque no se puede legalizar respirar, ni cocinar, ni leer, sino que hay que hacer es normalizarlas. Lo único que yo podría decir en contra es en esas drogas que generan una gran adicción. Ahí es donde más no sé cómo decirlo, me chirría, ¿sabes? De que las drogas no son neutras. Yo lo he hablado con él, o sea, yo le he preguntado mucho sobre este tema, o sea, y luego tiene un libro que se llama el libro de los venenos, que además es muy gracioso porque compitió con Ética para Amador para ser uno de los libros que iban a leer en EGB, ¿sabes? En el colegio. Al final fue Ética para Amador. Y en este libro, la verdad que habla de cuáles son más adictivas, cuáles son menos adictivas. A mí me pasa lo mismo que a ti. O sea, que las drogas muy adictivas me dan un poco de miedo pensar que las vamos a normalizar. ¿Qué ocurre? Que también, como bien sabes en el libro, también indican que, claro, que al final no había yonkis hasta que no hubo la prohibición, ¿no? Y que la gente las utilizaba, digamos, con cabeza, salvo cuatro indocumentados. Si quieres podemos empezar un poco por, bueno, la primera gran droga famosa, ¿no? De la historia, que, que era el opio o la adormidera, que se cultivaba en grandes plantaciones, en Mesopotamia, en Grecia, en España, en Egipto, en una parte de África. Hay jeroglíficos en Egipto, ¿no? Y se utilizaba sobre todo como calmante, como analgésico. Se menciona en la Odisea, es decir, las drogas siempre han estado presentes, pero cuando nos explican la historia, ¿no? En el colegio o cuando lees la mayoría de libros de historia, como que desaparecen y realmente tienen un gran efecto en la población. Y incluso muchas especies han evolucionado debido a esas plantas que tenían una toxicidad. Bueno, hablando del opio, heroína o este tipo de drogas, como te digo, yo tampoco soy un experto, o sea, espero no meter la pata en nada de lo que digo, pero luego ves, por ejemplo, acuérdate de esa parte en la que habla que el médico de Marco Aurelio le recomendaba que se tomara como una opio como del tamaño de una haba, ¿no? Decía, para desayunar y tal. Al final, Antonio lo que decía es que, por ejemplo, hablando de la heroína, los usos médicos que puede tener, o sea, son, por ejemplo, para recuperarte de golpes,
de roturas, de fracturas. Y luego a Antonio le llamaba mucho la atención toda la parte de la euforia. Pues seguro que tiene una parte médica, ¿no? Para gente en depresión, etcétera, ¿no? Ahora hay un documental en Netflix ahora que se llama How to Change Your Mind, de Michael Pollan, que Michael Pollan es un tipo, o sea, un perfil pues escotado, ¿no? Un señor, un estudioso, un teórico y una persona que lo mira más desde el prisma del conocimiento que de irse a una discoteca a bailar. Y son 4 capítulos. El primero va sobre el LSD, el segundo sobre los hongos, el tercero sobre el peyote y el cuarto sobre ayahuasca y peyote. Y claro, hay testimonios de gente pues que estaba en depresiones gigantescas o incluso algunos enfermos como de Alzheimer o gente que ha tenido cáncer. Y la verdad que el uso médico de estas sustancias que hoy están prohibidas pues dan rabia, ¿no? Porque todos tenemos un familiar que ha estado enfermo y piensas, joder, tenemos una cosa súper potente a nuestro alrededor que no estamos aprovechando por una estúpida prohibición, ¿no? En otra época es que no había nada más para mitigar el dolor. El Imperio Romano utilizaba mucho opio. Es que el 15% de la recaudación fiscal era solo de opio. Habían 800 tiendas solo en Roma. Y el precio estaba fijado. Era más barato que el hachís porque lo tenían fijado. O sea, estaba regulado por el Imperio Romano. Y esto que decías de la euforia, en el Islam, en muchos países islámicos, se utilizaba, ¿no? El opio como, no como una forma terapéutica, sino también como un sustitutivo del alcohol. Que de hecho, ya lo dice Antonio, que Mahoma mandó azotar a un borracho, ¿no? Y a raíz de ahí se interpreta que el alcohol es malo y se prohíbe. Durante los primeros siglos del Islam no estaba prohibido el alcohol. Una vez escuché a Escotado decir que al final el IRPF, o sea, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, empieza a cobrarse en Estados Unidos después de la prohibición, porque de repente se dan cuenta que impuesta la ley Harrison y la ley Seca van a perder un montón de millones en recaudación. Hay un libro de Escotado que a mí me encanta, que es el que más me gusta de él, que es Caos y Orden. Y en Caos y Orden básicamente es un libro dividido en 2 partes. La primera parte te explica, digamos, la complejidad del mundo a nivel físico y digamos que aplica toda esta complejidad que hay en el mundo a su visión de cómo se organiza el ser humano. Y la realidad es que, joder, a mí lo que más me gusta de la obra de Escotado y dado persona y celebridad, o sea, que la visión es tan madura que te expone un mundo muy complejo, te lo deja ahí para que tú, en función de, digamos, del riesgo que quieres tomar y de la vida que quieres llevar, pues elijas qué tipo de vida llevar, ¿no? Él lleva una vida hipervaliente y súper admirable y a mí me parece pues súper coherente y súper consecuente. O sea, hay gente que ve las cosas blancas o negras, pero en palabras de Antonio, pues él decía que el mundo era, me parece que decía algo así como gris y con lunares, ¿no? Parece que él sabía mucho de sistemas complejos, ¿no? Como se dice que lo tratamos hace nada, de hecho, en el capítulo 34, precisamente, ¿no? Y en esto de los impuestos también ocurrió con el tabaco. Me pareció súper curioso cuando lo leía en el libro. Que además tengo que decir que el libro es muy teórico, no habla desde su propia experiencia. Y lo curioso, ¿no? El tabaco que surge de América, pues empieza a llegar a Europa y al mundo. Al principio se veía como la gente sacaba humo de la boca y decían, ¿no? Como que eran el demonio, ¿no? A los primeros se les decapitó, se les mataba en todo el mundo, en Rusia, incluso en América al principio. ¿Qué hicieron en América? Pues que pusieron un impuesto al tabaco, un impuesto para la iglesia, y de pronto la iglesia ya no estaba en contra del tabaco. ¿Qué hizo cuando llegó a Europa e Inglaterra? Tenía grandes cultivos de tabaco y en Rusia estaba prohibido, mataban a la gente. Sobornaron al zar de Rusia y de pronto el tabaco ya no era ningún problema, ¿no? Totalmente. Es que además te digo una cosa, es que yo creo que, o sea, creo que poner un impuesto a todo, como tenemos ahora, o sea, ahora tenemos filias con los impuestos, al final es la solución sencilla para un problema. Al final todo se resume en lo mismo y a mí me encanta, cuando has mencionado lo de los sistemas complejos, me encanta que lo hayas mencionado porque la obra de Escota, que trata diferentes puntos, al final siempre es la misma tesis. Empieza con el miedo a algo, ese miedo acaba haciéndonos tomar una decisión en función de nuestras intenciones en vez de en función de las consecuencias. Cuando no hay nada más aristotélico que tomar decisiones en función de las consecuencias. Oye, hay un libro que se llama Frente al Miedo,
digamos que lo divide, Antonio los miedos los dividía, entre comillas, en tres. O sea, el miedo a uno mismo, que sería el miedo a las drogas, ¿no? O sea, el miedo a enfrentarte a ti mismo cuando tomas una sustancia y tienes esta alteración de la conciencia. Lo segundo es el miedo a los demás, que sería el comunismo, el no confiar en el de enfrente y por tanto intentar planificar todo. Por eso hizo lo que él consideraba su gran obra, que es Los enemigos del comercio. Y lo tercero era el miedo al más allá, ¿no? Que sería, por eso se creaban todas estas religiones, ¿no? También tenemos que hablar, ¿no? del cristianismo y de las drogas. Cómo, cómo había esa competencia, porque muchas drogas pues eran rituales de iniciación, ¿no? O viajes. Y entonces se relacionaba con el paganismo o con la brujería, luego más adelante, ¿no? Al principio el cristianismo estaba compitiendo con muchas otras religiones que utilizaban drogas. Entonces ir contra esas drogas era también pues ir contra la competencia. Y decían que el opio era obra de Satanás, ¿no? Y en el siglo X se prohibió utilizarlo como terapia. Todo luego se echaba la culpa a las brujas porque fueron unos malos siglos con pandemias, con sequías. Y entonces, para el cristianismo, Dios no era algo misterioso, es fe. Y decían que el dolor es fe también. Entonces no hay que Sí. mitigarlo, mortificar la carne. Por eso también se prohíbe la eutanasia. Hay una curiosidad del libro que me llamó mucho la atención, y es que acusadas de brujería confesaban que utilizaban un palo con un ungüento para llegar a un determinado sitio, textualmente. Y es que parece ser que era el origen de la escoba voladora, ¿no? Que realmente era un consolador que estaba químicamente reforzado. Y esto estuvo durante muchos siglos y hasta 1700 muchas plantas medicinales se veían como brujería y solo las podían utilizar pues las personas de la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, cuando hay las guerras santas, descubren que hay médicos árabes que utilizan esas plantas con mucha eficacia. Entonces empieza a perder poder esa teoría. Es increíble el ejemplo de las brujas, que está súper bien traído. Yo mezclo un poco los dos libros, Historia general e historia elemental. Lo digo por si te digo alguna cosa que no está en el libro, es porque está en el largo. Pero acuérdate al principio del capítulo cuando pone las estadísticas de cuántas brujas se perseguían cuando empezó la persecución a las brujas y cuántas brujas había 100 años más tarde o algo así, ¿no? O sea, era como, el ratio era como perseguían a 9 y había un historiador francés que decía 100 años más tarde que había como 300.000 brujas, ¿no? O sea, las estadísticas siempre son así de salvajes cuando prohíbes algo, ¿no? Recuerdo también la otra estadística que era como que había 20.000 usuarios de drogas en Estados Unidos cuando empieza la prohibición y de repente, no sé, una década más tarde hay como 20 millones de usuarios, una barbaridad. Y una de las drogas estrellas sería la coca. Como al principio, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Inca solo lo utilizaba la corte y lo utilizaban en forma de pan. Pero luego llegaron los españoles y extendieron el consumo a toda la población y gracias a eso se enriquecieron. Y como Freud era un consumidor potente y como varias marcas de cocaína, porque en esa época era legal, le pagaban en especies para hacer publicidad de la droga. O una marca llamada Coca-Cola, como originalmente estaba hecha, entre otros ingredientes, de alcohol y de cocaína. Y luego como a través de la ley seca, o cómo reformularon la receta secreta, ¿no? Y cómo lo cambiaron por nuez de cola, que contenía cafeína, para poder seguir vendiéndolo. Y un momento clave en el cambio de la historia y de las drogas es a partir del siglo XIX, cuando muchas drogas dejaron de ser pues vegetales mágicos, también ligados a ritos, porque se descubrieron sus principios activos. El primero fue de la morfina, 1806, que es un derivado del opio. Y en su momento, pues fue considerado el medicamento pues, más notable, más importante de la historia. En las guerras del siglo XIX, de pronto los campamentos de heridos estaban en silencio, ¿no?
Sí, o sea, la verdad que la relación entre las guerras y las drogas también se menciona en el libro. Acuérdate de aquella portada de una revista en Inglaterra que dice algo así como las anfetaminas ganan la Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿no? O sea, ha sido fundamental digamos, en la historia reciente que conocemos. O sea, los nazis, de hecho, digamos que inventan o patentan o empiezan a utilizar masivamente una droga que se llama el pervitin, que es una especie de metanfetamina que les permite como combatir durante 4 días seguidos, ¿no? O sea, todas las blitzkriegs estas, las guerras relámpago, al final solo eran posibles a base de pervitin, ¿no? O sea, de hecho, las últimas imágenes de Hitler, o sea, es completamente anfetamínico, o sea, aceleradísimo, con todo el pulso acelerado, con los dedos moviéndose. Entonces, en el libro explica que solo cuando los soldados ingleses empiezan a utilizarlo, pueden empezar a contrarrestarles por el aire, ¿no? Ujú. La anfetamina, de hecho, apareció cuando, después de la ley seca, cuando se empezaron a prohibir, ¿no? Las drogas. La anfetamina estuvo durante varias décadas siendo legal, mientras el opio, la cocaína y otras drogas estaban totalmente prohibidas. ¿Cuándo se empezó un poco a prohibir todo esto? Pues a principios del siglo pasado. Empezó Estados Unidos a meter presión, ya que por una medida populista y por una parte de su sector, el más puritano de Estados Unidos, veían que eso era un problema de las drogas y empezaron a presionar al resto de países, y hasta 1930 en España era legal comprar todas estas drogas. En 1920 es cuando empieza la ley seca, que dura hasta 1933. ¿Y por qué no sigue esa ley? Porque se dieron cuenta que es que no servía, que es que fueron los años en los que la gente consumía más alcohol y encima generó delincuencia, mafia, corrupción, hasta ministros del gobierno estadounidense estaban implicados. Y luego, ¿qué ocurrió cuando se quitó esta ley? Pues que la mafia seguía ahí, quería seguir ganando dinero. Y entonces se pasaron a otras drogas, ¿no? También ocurre que algunas de estas drogas las consumían principalmente algún sector de la población que era mal visto. Los inmigrantes mexicanos se relacionaban con la marihuana y entonces ya le echaban la culpa a la marihuana de la delincuencia, cuando de nuevo es un sistema complejo y hay muchos efectos y muchas causas. Entonces aparecen lo que decías tú de las anfetaminas, que eran 10-20 veces más fuertes que la cocaína, donde ya generaban una adicción mucho mayor, gente joven con un cuerpo de una persona de 80 años. También aparecen los barbitúricos. Seguro sí que si has visto Gambito de Dama, esa famosa serie de Netflix. Sí. Eso ocurrió de verdad, que se le daba a los niños. O luego cuando se prohíbe la venta de la anfetamina aparece el speed, que es más fuerte. Y claro, al prohibirse todas estas drogas, pues hay un hueco, ¿no? Y ahí es donde aparecen las farmacéuticas, aprovechan ese hueco para ir sacando esas nuevas drogas legales que siempre decían que no eran adictivas, que esa no era adictiva. Unos años después se dan cuenta que esa droga es adictiva y encima es mucho peor que las otras, y entonces se retira del mercado, pero aparece otra y vuelta otra vez al ciclo, como diciendo, no, esta droga sí que no es una droga, es una medicina, es buena, con esta sí que, hasta aparecer incluso los ansiolíticos. Totalmente, y el drama que vivimos ahora en Estados Unidos con la oxicodona, ¿no? O sea, al final, Estados Unidos hace pocos años se dio un hecho importante y que se ha mantenido estable, que es que muere más gente por drogas con receta que sin receta. De hecho, la chica que hizo el estudio es una portuguesa que se llama Mariana Bonseller, que ha estado 2 veces en Joe Rogan contándolo, y tiene un documental sobre esto. Terrible oxicodona, ¿no? Que es muchísimo más adictiva que cualquier otra droga. Ujú. También por la pureza a veces. Dice Escotado también que a veces las drogas o son demasiado impuras o demasiado puras. Eso también es un problema, tanto las legales como las ilegales. Sí, a mí me acuerdo que hay una parte del libro, las 5 cosas por las que él decía que había que normalizar las drogas. Entonces, la primera razón que decía era la del ángel salvador. O sea, decía que no podemos poner a las drogas a intentar ser un ángel salvador. Que no puede ser que la cocaína se vea como el tío exitoso, yuppie, no sé qué, y ni que la heroína sea como mi familia no me quiere, pero esta gente con la que me pongo heroína y vivo en la calle, pues es mi verdadera familia, ¿no? La segunda hablaba obviamente, de los camellos, ¿no? Que los hemos mencionado aquí, ¿no? De que solo hay camello cuando el negocio es ilegal, ¿no? Lo tercero era la calidad. Al final, cuando no puedes hacer controles,
pues no sabes la pureza y que muchas veces la sobredosis viene pues por exceso de pureza o de impureza. O sea, ¿cómo sabes que lo que te estás metiendo si no lo ha revisado nadie es legal, ¿no? Lo cuarto era el precio. O sea, él venía a decir que había habido una inflación de, yo qué sé, del 100% en los últimos 100 años y que, sin embargo, la cocaína valía lo mismo los últimos 50 o algo así, ¿no? Obviamente no me acuerdo del número, pero era una burrada. O sea, la cocaína, al parecer, cada día, o sea, siempre vale lo mismo. Entonces, al final, está en contra de las fuerzas del mercado. O sea, no permites al mercado que compita por hacer un mejor o peor producto, sino que siempre vale lo mismo y pase lo que pase y seamos los ricos que seamos y si estamos en recesión o no lo estamos. La 5 es que como no hay publicidad y como no es legal no podemos educar. O sea, al final, claro, tú no puedes sacar un libro de cómo hacer las cosas sobre una cosa ilegal. Y entonces, claro, eso es un problema gravísimo porque no estamos permitiendo que la educación haga su labor. Se ve en Holanda, que ya lo dice Escotado, que es el país que más droga consume y a la vez donde menos muertes de intoxicación y crimen hay. O sea, esa paradoja que puede ser para algunos. Totalmente. Está pasando en Portugal también ahora. En Portugal es legal ahora. Se ha legalizado el cannabis y ha bajado el consumo. ¿Y cómo surgió el crack? Porque dos de los componentes para hacer la cocaína son el éter y la acetona. Y entonces, entre su alto precio y que lo prohibieron en muchos países, ¿no? de América, pues los camellos se inventaron una nueva droga que es el crack, que es mucho más barata y más potente. Como la prohibición hizo que surgiera esa nueva droga, ¿no? Como la mayoría de drogas nuevas y sintéticas del siglo pasado, que son mucho peores que las de toda la vida, y han surgido a raíz de esa prohibición y de esa persecución. Si es que al final la innovación en el ser humano no se la vas a quitar. O sea, el ser humano es un animal innovador, ¿no? Entonces, esa innovación no se la vas a quitar y el ser humano va a estar intentando constantemente solucionar problemas. Entonces, ¿qué prefieres que lo solucione en la calle de manera ilegal o en un laboratorio de manera legal? Entonces, ahí está la diatriba. Y está el tema de la hipocresía, lo decía también por la CIA, cómo la CIA utilizó durante muchos años la venta ilegal de drogas para financiar a grupos paramilitares que eran afines a Estados Unidos, grupos que estaban por todo Latinoamérica, ¿no? Y luego también la DEA utilizaba tácticas de relacionar la droga con el comunismo para frenarlo. O como en Vietnam muchos soldados consumían heroína que era sacada de Tailandia por la CIA e incluso la enviaban a Estados Unidos de maneras tan locas como los cuerpos de los soldados muertos, ¿no? Repatriados. Sí, la verdad que el tema de la CIA y las drogas, mira, te voy a recomendar un libro que tendrá que ver con el podcast y la apología de la lectura que intentamos hacer. Hay un libro que me ha apasionado que se llama Manson y en inglés se llama Chaos, o sea, como caos, que escribe Tom O'Neill. Tom O'Neill es como un periodista bastante reputado de investigación, sobre todo a raíz de este libro, que empieza hace 20 años y empieza a tirar del hilo de los asesinatos de Manson, con contratos como en plan de 2 años para revistas en Estados Unidos. El tipo termina dedicando 20 años y termina encontrando un enlace entre las muertes de Manson y su relación con la CIA y con el proyecto MKUltra, ¿no? El proyecto MKUltra es un proyecto digamos, de innovación para ver hasta dónde te puede llevar el LSD y si puedes terminar incluso controlando la mente de la gente. Entonces, un poco lo que te viene a contar en el libro es que nadie entiende cómo la familia de Manson, ¿no? Como él la llamaba, podía tener esas ingentes cantidades de LSD, como si todo el mundo conocía lo que hacía la familia y lo que podía hacer la familia, cómo se pudieron permitir esos asesinatos. Perdona, y para rematar te recomiendo otro que es la biografía de Albert Hoffman también, cómo descubrí el LSD y cómo cambió el mundo los siguientes años, o algo parecido el nombre. Y es un poco eso, ¿no? O sea, descubres una droga con tanto poder en dosis tan pequeñas y claro, el ser humano es que al principio, cuando descubre cosas, se encuentra frente a un abismo que no sabe cómo proceder, ¿no? Y es interesante ver cómo las primeras veces, ¿no? Las primeras veces que ocurren las cosas, ¿no? Muy bien, pues aquí dejamos el podcast porque podríamos estar horas y horas Total. hablando de escotado y de todos estos temas. Últimamente siempre digo eso, pero es que es verdad, hay temas que son tan buenos y apasionantes, ¿no? Que es cierto.
Y bueno, muchas gracias, Alejandro, por venir. Y vas a volver al podcast para hablar de tus libros favoritos y también de tus dos proyectos, uno de ellos que está muy relacionado con los libros y tengo muchas ganas de escucharlos y ya veréis. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias por la oportunidad y súper contento de haber hecho este pequeño homenaje a Antonio Escotado, que ha sido tan importante en mi vida, sobre todo para ser valiente, ¿no? O sea, para ser más valiente en mi día a día, para emprender más, para hacer más proyectos y para buscar más conocimiento, ¿no? O sea, yo ese agradecimiento que le tengo a Antonio no se lo tengo a casi nadie. Así que mil gracias por darme la oportunidad. Chao. Chao, chao.